Ahí va. Bueno, hoy vamos a empezar y terminar con la unidad 12, así que nada, vamos a ponerle, van a ver que es casi todo, más que nada de estructura, de compuesto de coordinación. Vamos a empezar con compuesto de coordinación, pero por ahora vamos a ir en cosas como más básicas, más tranqui. Bueno, nada. Eh, Más que nada, la idea es que en esta unidad se acostumbren un poco a ver, a dibujar también los compuestos de coordinación, y más que nada es un poco de interpretar, vieron que les dimos un montón de estructuras 3D, o no sé si vieron, van a ver, es un poco empezar a manejarlas, interpretarlas, e inclusive también dibujarlas ustedes. Así que interrúmpanme lo que haga falta, no es súper densa la clase, pero necesito que me vayan siguiendo, porque yo por ahí digo las cosas, pienso que las ven y no las están viendo, así que párenme todo lo que haga falta, ¿sí? Bueno, acá les copié el problema 1 que les puso, les dan un link, vamos a trabajar un montón con esta página que la verdad está bárbara, que les permite es un visualizador de estructuras directamente en el, perdón, directamente en el navegador, así que eso está bueno también. No sé si funciona con celulares, pero si alguno anda con celular solo, este va a estar bastante bueno, si es que anda. Y bueno, vamos a empezar a defendernos un poco. Les ponen, primero que nada, una estructura, les piden que vayan, la abran y que la empecemos a interpretar. Lo primero que nos preguntan es que identifiquemos el metal y los ligandos que lo conforman y lo nombremos. Si van a la página van a ver que acá les copié, la fórmula química está del complejo, y está acá la estructura que también les pegué. Les quería dejar una aclaración, más que nada, porque por ahí se les complica un poco la interpretación. No es algo que esperamos que aprendan de memoria, ni mucho menos, pero los puede agilizar ustedes para aprender. La página esta usa lo que se llama una coloración CPK, que es como una convención de cómo vamos a colorear a cada elemento. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno está azul, los cloros están verdes, el cobalto está rosita. Nada, simplemente porque en la página creo que no pueden etiquetar en el Mercury, no sé hasta dónde vieron el taller, pero supongo que habrán visto que pueden hacer aparecer etiquetas y esto es mucho más fácil. Acá por ahí les surge alguna duda con la estructura, pueden buscar en Google cómo es la coloración y convencerse de qué átomo es cuál. Simplemente quería dejarlos eso más que nada. Y bueno, lo primero que nos preguntan es cuál es el metal y cuáles son los ligandos. Y acá los escucho a ustedes, que ya sé que en el taller estuvieron viendo un poco de todo esto. ¿Cuál sería el metal en este compuesto de coordinación? Cobalto Cobalto, y, exacto. bueno, los dos cloros y los amoníacos. Son los Bárbaro. ligandos. Ojo que esos cloros son cloruros, ¿sí? Pero sí, los cloruros y los ligandos amoníaco que se ven todos acá. Fíjense, los amoníacos se distinguen, tienen todos los hidrógenos. Bien. Y después nos preguntan cómo se llama este complejo. Yo ahí les copié las reglas de nomenclatura, que calculo que ya estuvieron viendo en la teórica, no lo sé. Fíjense, bueno, puede pasarles, van a ver que pueden existir complejos cargados, en ese caso empiezan con el anión seguido del catión. En este caso este complejo es neutro, así que esta primera línea nos olvidamos. Y lo otro que nos dicen es que para nombrarlos tenemos que indicar primero los ligandos, después el metal, eso no creo que no está expresado, y además que esos ligandos hay que ordenarlos en orden alfabético. Entonces, escucho alguna propuesta de cómo nombrar esto. Amoníaco cloruro de cobalto. O amonio cloruro de cobalto, algo así. Exacto. Viene más así, fíjense que a veces le cambiamos un poco el nombre, en vez de decirle amoníaco le decimos amino o inclusive amina, a veces no le ponen la O, no sé si eso es una deformación del inglés o qué. Y también lo que hay que indicar es el número de ligandos. Entonces sería tetramino, ahí está, tetramino, dicloro, cobalto. ¿Sí? En este caso, fíjense que, bueno, como el complejo es neutro, estamos diciendo el número de ligandos, no sería necesario poner el estado de oxidación del cobalto porque lo podríamos llegar a calcular. Que no sé si lo piden, me parece que no, pero se los pregunto ya a ustedes. ¿Qué estado de oxidación les parece que tiene el cobalto en este caso? Cobalto 2, bárbaro. ¿Cómo haces la cuenta? Esto es un poco volver al CBC y antes también, ¿no? Pero en definitiva lo que están pensando ahí, Germán tiró que es cobalto 2, me imagino que lo que pensó es, bueno, exacto, yo sé que la carga es 0, sé que tengo dos cloruros, que cada uno aportan carga -1, sé que el amoníaco es neutro, entonces si tengo -2 de este lado, el cobalto tiene que compensar con +2. Hasta ahí todos lo siguen, esto sé que más o menos lo estuvieron viendo en el taller. Bueno, me van parando. Bien, lo otro que nos preguntan es, oriente la estructura de manera que los dos ligandos cloruro queden en posición ecuatorial hacia adelante. Bueno, lo que van a ver,
tampoco les preguntan, pero fíjense que cómo sería la geometría alrededor del cobalto, ¿no? Que la están viendo acá mismo. Les escucho. Octaédrica. Octaédrica, exactamente. Lo que tenemos es un octaedro, y en general nos gusta, o sea, en el octaedro vamos a distinguir lo que se llama el plano ecuatorial, que sería el que está dado en esta base, en este cuadrado, y las dos posiciones axiales que quedan definidas. Como el octaedro es bastante simétrico, uno podría definir, por ejemplo, estos 4 puntos como el plano ecuatorial y decir que el otro son las posiciones axiales. O sea, si yo lo giro, podría redefinir el plano ecuatorial, pero en general se sobreentiende que el plano ecuatorial es el que está acá acostadito el cuadrado, ¿sí? A menos que alguien les diga lo contrario, se entiende eso. No sé si hasta acá vamos. Entonces, lo que me piden a mí es que ubique los dos ligandos cloruro en posición ecuatorial hacia adelante. Fíjense que en esta estructura ya los tenemos, ¿no? Están en el cuadrado de la base y están mirando hacia adelante. O sea que hasta acá, bueno, se me pegó bonita la estructura, no hubo mucho trabajo. Y lo otro que me preguntan es que represente el compuesto en el papel en la misma orientación que en la pantalla, y que utilice distintos tipos de líneas para expresar, para que se me entienda a mí la geometría que estoy intentando dibujar. Y esa es un poco más la parte más difícil, que si bien esta cursada virtual, bueno, capaz que esta cursada virtual les cuesta más aprenderla porque pueden valerse de muchas más herramientas donde no dibujan y miran, pero está bueno, tienen que aprenderlo. Entonces, en general, lo que vamos a usar para dibujar este tipo de estructuras van a ser líneas que van así, normales, una línea que no sea distinta a la que usaríamos normalmente, son líneas que están en el plano, ¿sí? Después, para expresar cosas que se van hacia adelante, vamos a usar como triángulos rellenados, o sea, esto va hacia adelante. Y para expresar cosas que se van hacia atrás, vamos a usar una línea punteada, como un triángulo invertido, ¿sí? Entonces, para dibujar esto, partimos siempre del centro, y fíjense, yo en el octaedro, lo que tengo es que estas dos están en el mismo plano que el cobalto. Los cloruros están más hacia adelante, y estos dos amonios o amoníacos están más hacia atrás, ¿sí? Entonces lo que tengo que dibujar yo es copiar esa simetría, es decir que tengo en el mismo plano que el cobalto a los dos amoníacos, NH3, NH3. Tengo hacia adelante, y bueno, cada uno será tan prolijo como pueda, pero más o menos intenten que se entienda. Tengo hacia adelante 2 cloruros, y tengo hacia atrás 2 amoníacos más. En general es bastante común también que a veces cambien un poco el orden en la fórmula química de los ligandos para expresar claramente por dónde se coordinan. Por ejemplo, acá yo les escribí el NH3 desordenado para que se entienda que lo que está coordinando al cobalto es el átomo de nitrógeno, ¿sí? Esas ya son un poco más cosas finas. ¿Hasta acá lo ven? Y un detalle que me olvidé decirles es que esta estructura, si bien las líneas que unen, digamos, los enlaces de coordinación son distintas, eso es un problema mío con el programa que usé, no tiene nada que ver. En general estas estructuras tienen también enlaces que no distinguirían, que vienen dibujados igual. Solo una aclaración por si les surge la duda. Hasta acá vamos. Esta es más bien la práctica de ponerse y dibujarlo. Bueno. Lo otro que les piden es que, bueno, ahora rote la estructura de manera que uno de los cloruros quede en posición axial, es decir, acá, ¿sí? Entonces, bueno, esto tendrán que pelearse ustedes con el coso. Por ejemplo, ahí tengo uno de los cloruros en posición axial. Y me piden de nuevo, dibújela. Bueno, sería lo mismo, ¿no? Si les parece, tenemos cobalto, ahora tengo un cloruro acá arriba, un amoníaco acá abajo, y tengo... A mí me cuesta un montón hacer esto prolijo. Tenemos acá amoníaco, acá atrás otro amoníaco, adelante un cloruro, y acá atrás otro amoníaco. ¿Se ven? Estoy dibujando, todos ven que estoy dibujando el mismo compuesto, lo único que hice fue girarlo, pero lo importante acá es que aprenden a expresar cómo es la geometría, ¿sí? Ustedes cuando hagan el parcial van a estar con papel y van a tener que poder expresarse y dar a entender dónde están ubicados los ligandos.
Bueno, y lo otro que nos preguntan es que marquemos dos amoníacos que se encuentren en posición cis entre sí y dos amoníacos que se encuentren, o amonios que se encuentren trans entre sí. ¿Se acuerdan? ¿Ya vieron en teórica que son cis y trans? En el taller. En el taller bárbaro. Teórica también sí creo que lo dijeron. Seguro que lo hablaron, ahora lo vamos a hablar Eh, más a fondo. en Sí, te este escucho. caso, los cis serían, por ejemplo, los dos amonios de la derecha, Ok. hacia adelante y hacia atrás. Y el Ujú. trans podría ser, por ejemplo, el amonio que está para adelante de la derecha y el que está para atrás de la izquierda. Sí, perfecto. Fíjense, ahora vamos a verlo un poco más a fondo. Él dice, estos dos son trans entre sí. Vamos a verlo más a fondo, pero en definitiva es un tipo de isomería, cis y trans, donde nos llamamos cis a los dos ligandos que están adyacentes entre sí. Por ejemplo, esos dos amoníacos que no me fijé quién habló, estos dos amonios están cis entre sí, están adyacentes uno al lado del otro, pero también este, por ejemplo, está adyacente con este otro, ¿lo ven? Si yo lo girara inclusive, podría ubicar seguramente a los dos en el plano ecuatorial. Es decir, que este también, por ejemplo, está cis. De la misma manera que este otro, porque respecto de este del centro, de nuevo, me estoy parando en este, respecto de este también está adyacente. ¿Ok? Trans significa que están opuestos, ¿sí? Ya no adyacentes, sino opuestos. Y fíjense, este amonio está en posición trans al cloruro. Hay una sola posición trans. Hay varias posiciones cis en un octaedro, pero hay una sola trans. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá tengo el cloruro, así que no tengo dos amonios en posición trans. Los que me mencionaron ahí sí están en posición trans, están opuestos, y este otro amonio tampoco, tiene también un cloruro trans, no tiene un amonio trans, ¿sí? Esto ahora lo vamos a ver un poco más a fondo. ¿Hasta acá los perdí en algo? Asumo que no. ¿Podrías volver a repetir lo que es trans, por favor? Trans es cuando tenés dos ligandos opuestos entre sí, ¿sí? Por ejemplo, estos que están acá, estos dos ligandos, o estos otros dos, ¿sí? Vos en un dado octaedro tenés una única posición trans y varias cis. O sea, solo tenés una cosa opuesta, pero fíjate cómo es el octaedro, ¿no? Ahora, si les parece, vamos a ver un poco más de repaso de isomería. Gracias. Cualquier cosa, me vuelven a parar. Una salvedad, creo que el ligando se dice amino, creo, ¿no? Sí, amino. Sí, sí. Bien. Para que no se confunda. Sí, sí. Yo hablo de amoníacos, pero es verdad, una vez que está coordinado es amino. Bueno, no, quería hacer un repaso un poco. Esto calculo que lo tuvieron que haber visto en la teórica, pero está bueno, lo vamos a hacer un montón, así que está bueno refrescar algunas cosas, que vamos a hablar un montón de isomería y en particular de estereoisomería, donde la conectividad entre dos moléculas que son isómeros o estereoisómeros es la misma, pero la disposición espacial, en particular en este caso de los ligandos, va a ser distinta, ¿sí? Y en función de cómo sea distinta esa disposición espacial, vamos a tener distintos tipos de isomería. Por un lado, vamos a tener la isomería óptica, que también se llama enantiomería, que es la isomería que aparece entre imágenes especulares. Esto es bastante más difícil de ver, así que después lo vamos a ver bien a fondo. Y la isomería geométrica, que tiene que ver con las posiciones relativas. Dentro de la isomería geométrica está la isomería cis-trans y la isomería mer-fac, que no sé si en general se dice fac-mer, me parece que lo escribí al revés, pero es lo mismo. En cuanto a la isomería cis-trans, fíjense, para definir la isomería cis-trans tenemos que estar siempre comparando dos ligandos, ¿sí? Cuando hablemos de ligandos cis, ligandos que están cis son ligandos adyacentes y ligandos trans son ligandos que están ubicados opuestos. Entonces, acá, por ejemplo, elijo dos ligandos. En general, cuando no se hace ninguna aclaración, cuando les dan un nombre de un complejo y dicen, este es el trans, nombre de complejo, les están hablando de dos ligandos que son iguales. También a veces, en este caso, dos ligandos que se van a estar ubicando van a ser estos ligandos B, que son los únicos dos que son iguales. Porque si no, entre los ligandos A, qué sé yo, este está, por ejemplo, este A está cis a este, pero está trans a este, se vuelve un choclo. Cuando aparece en la nomenclatura se suele referir a dos ligandos iguales. Entonces, fíjense, acá el átomo B está adyacente al otro átomo B. En cambio acá, el átomo B está opuesto al otro átomo B. ¿Sí?
A veces también se usa esta nomenclatura de cis-trans para decir, bueno, en este caso, este ligando A está cis al B, pero te tienen que decir qué están mirando, qué ligando específicamente están mirando. ¿Sí? En nomenclatura en general denota cosas iguales o denota lo que se distinga. Eso lo vamos a ver un poco más. Ahí se ven. Yo voy siguiendo, pero me paran. Y el otro tipo de isomería, que es un poco capaz menos conocida, es la isomería MERFAC, que lo que hace es comparar tres ligandos. ¿Sí? Ahí estoy describiendo la posición relativa de tres ligandos entre sí. Y va a estar la MER, que significa meridional, y la FAC, que significa facial. Fíjense, acá les puse un dibujo de un octaedro que capaz les ayuda a ver un poco más. La meridional significa precisamente que el plano, de alguna manera, que forman estos tres ligandos, fíjense que termina yendo hacia el centro del octaedro, cortándolo meridionalmente. De la misma manera, fíjense que estos otros tres ligandos también están generando un plano que corta meridionalmente al octaedro, ¿sí? Y la isomería facial, lo que tienen es que está más bien, tenemos a los tres ligandos describiendo una cara del octaedro, ¿sí? Forma un plano que contiene una de las caras del octaedro. Y fíjense que con los otros tres ligandos termina pasando lo mismo. Esto lo ven porque es bastante complicado de darse cuenta, capaz. Fíjense, lo más importante capaz para empezar a distinguir este tipo de isomerías es darse cuenta de qué estamos comparando. Si estamos comparando la posición relativa de tres ligandos o la posición relativa de dos ligandos. Eso es lo primero para que no se confundan cuando empiecen a considerar este tipo de isomerías. Meridional y facial. La verdad que preguntan ahí en el chat si se usa solo en octaedros o puede ser la cara de otras estructuras. Es solo octaédrico eso. Solo octaédrico, ¿no? Sí. Es para sistemas octaédricos, ¿no? Sí. La isomería cis-trans te puede aparecer en otro tipo de estructuras, pero claro, esta es como tan específica que no. ¿Alguna otra pregunta con esto acá? Bien. Bueno, y la isomería óptica, que es capaz la más difícil de darse cuenta que existe, vamos a hacer 1.000.000 de ejercicios y se van a terminar acostumbrando, es precisamente la isomería óptica existe cuando una dada molécula no es superponible con su imagen especular. Esa sería como la definición. Esa imagen especular que no es superponible con la molécula es lo que se llama un enantiómero, es decir, cuando hay isomería óptica se dice que esa molécula tiene enantiómeros. Hay 1.000.000 de maneras de llamarlo, así que también si los empieza a confundir en algún momento me avisan. Para reconocer isomería óptica es bastante más difícil el procedimiento mental que hay que hacer, lo vamos a ver ahora y lo vamos a hacer después. Por ahora me interesa que lo vean y después vamos a ver cómo nos ponemos y lo hacemos. Lo primero que me interesa que sepan es que hay como dos pequeñas cosas que lo salvan de tener que pensar mucho en esto, que es que si yo tengo una molécula que tiene todos los ligandos iguales, todos los sustituyentes iguales, no hay chance de que tengan antiómeros, ¿sí? Porque es tan simétrica que la imagen especular siempre va a terminar superponiéndose. De la misma manera, si ubico un plano de simetría, si yo me doy cuenta que hay un plano de simetría contenido dentro de la molécula, tampoco hay enantiómeros. Esta segunda regla es mucho más tramposa porque ustedes no están muy entrenados en todo esto de ver simetrías en moléculas. Puede ser que haya estructuras muy obvias donde se den cuenta de una, pero no porque ustedes no la vean significa que no está, ¿sí? A veces simplemente uno no se da cuenta porque no tiene el ojo tan entrenado, ¿sí? Así que, más que nada, con esta segunda regla, si se dan cuenta, bárbaro, buenísimo, lo pueden usar como justificación. Pero no se confíen mucho de eso, ¿sí? No apostamos tanto a que vayan a este lado. La forma infalible de darse cuenta de si una molécula presenta o no isomería óptica es ver la definición, que va a ser, bueno, la imagen especular, ¿es superponible o no es superponible con la molécula? Y para hacer eso, lo que vamos a tener que hacer es, primero, obtener la imagen especular y después empezar a darle vueltas y ver si terminamos llegando a la misma molécula de partida, y en ese caso no hay enantiomería, porque la imagen especular es superponible, o ver que no hay chance de llegar a la molécula de partida. Eso significa que lo que tenemos ahí, esa imagen especular, es un enantiómero, ¿sí? Yo acá lo dejé ya hecho fácil para que lo veamos, aunque sea para empezar. Después vamos a ver bien cómo lo trabajamos en el papel y todo, que es bastante más trabajoso. Pero fíjense, o sea, yo tengo esta molécula que, acá esto ni siquiera es una molécula, lo pensé como un tetraedro que tiene 4 pelotitas distintas de colores, listo, la simetría la puedo ver en moléculas, la puedo ver en estructuras, en dibujos, en lo que se me cante. Entonces, tengo este tetraedro de 4 bolitas distintas.
lo primero que tengo que hacer es reflejarlo. Para reflejarlo, me imagino que pongo un espejo y lo empiezo a dibujar. Siempre las cosas que están más cerca del espejo van a ir primero y las que están más lejos del espejo permanecen más lejos, ¿sí? Esto ahora, de nuevo, vamos a ver cómo dibujarlo. Entonces, me construyo la imagen especular. Una vez que tengo la imagen especular, digo, bueno, a ver, ¿puedo hacer de alguna manera, esta imagen especular es la misma que esta o no? Entonces ahí tengo que meterme a girar. ¿Qué manera les parece que podríamos hacer para ver si esto realmente tiene que ver? Es una pregunta medio capciosa. Pero en definitiva, fíjense, una forma de darnos cuenta si es la misma, si es superponible esa imagen especular, no es intentar girarla para que quede igual que esta otra. Fíjense, yo podría mantener la pelotita amarilla arriba y mover la pelotita roja que me quedó a la derecha, moverla hacia la izquierda, ¿no? Y ver qué pasa con eso. Entonces me pongo a girar. Bueno, y ahí más o menos estoy en la misma, ¿no? Más allá de que me quede un poco torcida. Fíjense entonces, una vez que tengo la pelotita roja a la izquierda, la pelotita amarilla queda arriba, estamos bien, pero ¿qué pasó con esto? La pelotita azul está adelante en esta estructura y en esta otra está atrás. O sea, la azul y la verde se me intercambiaron. ¿Hay alguna manera en que yo pueda girarla para ubicar esto bien? ¿Y recuperarlo primero? No. Germán está segurísimo. Esto es mucho más difícil de verlo, por eso les decía que me paren. Pero efectivamente, no. O sea, yo ya alineé estas dos y no tengo chance de volver a alinear estas dos para que me queden dadas vuelta. Eso significa que esta imagen especular no es superponible con esta estructura. Y eso quiere decir que esto es un enantiómero de esta primera estructura, ¿sí? Los perdí, porque esto es muy probable que los hayas perdido. Quiero escuchar sus quejas. Hasta ahora estamos viendo todo en pelotitas, lindo, hace falta pasar a complejos, ¿no? Pero me interesa que hasta acá lo vean. Se ve, bueno, tengo a dos. Ok. Bárbaro. Bueno, ahora va a ver qué pasará a complejos. Una diapo totalmente de chismerío, que no viene mucho al caso, pero que me parece importante para justificarles a ustedes todo este trabajo que es medio horroroso, es la pregunta de, bueno, ¿para qué? ¿Para qué me gasto en hacer los reflejos y de empezar a dar vueltas después para que sufran? ¿Qué onda? Y nada, simplemente quería aclararles que cuando uno tiene moléculas que tienen isomería óptica, sus dos enantiómeros pueden reaccionar de forma distinta con otras estructuras que también tengan enantiómeros, otras moléculas que también tengan enantiómeros, ¿sí? Y en particular, bueno, otro detalle, que acá ya empecé a mezclar notación, cuando una molécula presenta enantiómeros, se dice que es quiral, eso es importante, ¿sí? Estoy usando un montón enantiomería, isomería óptica, quiralidad, va todo un poco por lo mismo, ¿sí? Entonces, los compuestos de coordinación pueden llegar a presentar quiralidad o isomería óptica. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Si nosotros vamos a querer usarlos para reaccionar, no sé, por ejemplo, de catalizador con alguna otra molécula que pueda llegar a presentar isomería óptica, puede llegar a ser mejor o peor catalizador uno u otro de los enantiómeros. Pero otra cosa que es interesante y que después lo van a ver, acá esta es la punta del iceberg de la isomería óptica, en orgánica se va a poner totalmente peludo, van a ver que las estructuras que componen el cuerpo, los sistemas biológicos, los azúcares, los aminoácidos, y todo un otro número de moléculas orgánicas, también presentan isomería óptica. Entonces, la forma en que reaccionan, por ejemplo, no sé, en distintos azúcares entre sí, o con aminoácidos, o algún compuesto orgánico con las moléculas de los sistemas biológicos, también puede cambiar en función de la isomería óptica. Y un ejemplo súper clásico de este es el ejemplo de la talidomida, que era un fármaco, una molécula orgánica, que se usaba como fármaco precisamente, y que tenía la mala suerte de que se promocionó mucho para tratar mareos matutinos en mujeres embarazadas, y resultó ser que uno de sus enantiómeros iba bien y te curaba el mareo y todo, y el otro provocaba malformaciones en bebés. Y hasta que se dieron cuenta de eso, se mandaron una cagada bárbara. Entonces, simplemente para tener esa idea de que reaccione distinto, primero que nada, lo que importa es que estas cosas pueden llegar a reaccionar distinto, y por otra parte que a veces tenemos que tenerlo en cuenta, nos puede arruinar cosas, a veces nos puede servir como una estrategia para purificar, o para mejorar, o para lo que sea. Pero eso ya es más a modo de chisme. Bueno, y después de todo esto, quería volver, todavía estamos en el problema 1, al ítem B, que nos dan otra estructura para mirar, que les dejé acá la fórmula química. Y bueno, nos hacen todo el mismo trabajo, o sea, identificar el metal, los ligandos que lo conforman y cómo se llama el complejo.
yo ya les hice el trabajo de nombrarlo. Me faltó una diapo en el medio. El metal, de nuevo, ¿cuál es? Cobalto 3. Cobalto, exactamente. El ligando es este etilendiamino. Fíjense que, con esto creo que ya trabajaron en el taller, si no me equivoco. Fíjense que en este caso, para el nombre sí tengo que indicar el estado de oxidación, porque como el ligando es neutro y el complejo es cargado, de otra manera yo no me doy cuenta de qué carga tiene el complejo. No sé si hasta ahí lo ven. Y un detalle no menor es que este etilendiamino, que en general se abrevia en, que de hecho esto es lo que estaba en la página, recuerden que tiene una estructura, se las pongo de este tipo, ¿sí? Y efectivamente tenemos acá en el centro el cobalto, y fíjense que acá tenemos nitrógeno, carbono, carbono, nitrógeno, de nuevo acá es donde los colores los pueden ayudar un poco a interpretar, y de nuevo acá nitrógeno, carbono, carbono, nitrógeno, todos los hidrógenos que andan dando vueltas, y bueno, 3 etilendiaminos. Después le dicen, oriente la estructura de manera tal que una de las etilendiaminas quede ubicada en el plano ecuatorial a la derecha del metal. ¿Interpretan qué quieren decir eso? ¿Cómo tendría...? Por ejemplo, esta estructura de la que parto, ¿cómo la describirían? O sea, exactamente lo opuesto a lo que te piden el 2. Una de las etilendiaminas queda, o sea, perdón, me confundí. Ubicada en el plano ecuatorial sería que una de las etilendiaminas quede como paralela al ecuador. O sea, en este caso estaría bien, pero está a la izquierda en vez de a la derecha. Exactamente. Bárbaro. Fíjense, esta etilendiamina, que supongo es la que decía Maxi es el que hablaba, ¿no? Sí, eso me está Bárbaro. bien. Genial. Esta etilendiamina está en el plano ecuatorial. Cuando dicen que una de las etilendiaminas se refieren a toda la molécula, ¿no es cierto? Porque todas, en este caso todas las etilendiaminas tienen algo metido en el plano ecuatorial, pero claramente ni esta están en el plano ecuatorial, ¿sí? Porque solo tienen el nitrógeno. Entonces, está en el plano ecuatorial, pero está a la izquierda del metal, o sea que tendría que hacer un giro de 180 y reubicar acá. Bueno, yo no soy muy ducha con los giros, siempre me salen medio torcidos. ¿Se ven? Y bueno, de nuevo me van a pedir que agarre el compuesto y lo represente en papel. Bueno, vamos a poner acá el ítem 2. Voy a partir siempre del cobalto, y fíjense, uno ya cuando está trabajando en ambientes octaédricos, que me faltó preguntarles, pero no sé si se dieron cuenta que esto es un ambiente octaédrico también, si no, chiflen. Cuando estoy trabajando en ambientes octaédricos puedo ya partir de la estructura, o sea, ya sé que un ambiente octaédrico va a tener dos ligandos en el plano, 2 ligandos adelante, 2 ligandos para atrás, ¿sí? Ahora la gran pregunta es cómo ubico todo esto. Una trampa que es bastante común en este tipo de ligandos que son polidentados, ¿sí? Eso también es importante. Fíjense, supongo que en el taller ya lo estuvieron viendo, pero fíjense que la etilendiamina se coordina al centro metálico por este nitrógeno y por este otro. Es decir que un solo ligando se une 2 veces, se une por 2 átomos al cobalto. Este ligando en particular es bidentado, ¿sí? Hasta ahora los otros ligandos que habíamos visto, el amino, el cloruro, se unían por un solo átomo y eran ligandos monodentados, eso es importante. Un truco típico para este tipo de estructuras es directamente, no me voy a gastar en dibujar toda la etilendiamina, sino solamente los puntos por donde se une. Por ejemplo, parto de acá, de la etilendiamina que pusimos en el plano ecuatorial, bueno, se une por átomos de nitrógeno y dibujo directamente esto, ¿sí? Es una forma simplificada de dibujarla, pero van a ver que para trabajar se hace mucho más fácil. Con este pequeño arco indico que estos dos átomos de nitrógeno están dentro de la misma molécula, dentro de un solo ligando, y bueno, estoy simplificando totalmente la estructura. Si me preguntaran algo de la estructura, tendría que hacerlo más prolijo, ¿sí? Bien, por ejemplo, si vamos ahora a la posición axial, también hay otra etilendiamina. Esa etilendiamina, ¿dónde la tengo que dibujar? Fíjense cómo se une la otra punta al cobalto. ¿Dónde lo tengo que dibujar acá? Con el que está a la izquierda para atrás. ¿Para atrás? No, para adelante. No, al frente y a la izquierda. Para Está adelante. exactamente, fíjense, este es el de adelante,
En esos casos no te conviene, tipo, inclinar un poco para atrás, como si te tiras la silla para atrás, para que te quedara... Para verlo más claro. Sí. Va, para dibujarlo Sí, más claro seguro. en el papel. Para dibujarlo hay 1000 maneras, seguramente no tenga la mejor yo porque no soy la más prolija, pero sí, o sea, lo que se te ocurra. Fíjate de siempre respetar este uso de las líneas y que quede claro quién está para adelante y para atrás. Después por ahí sí lo puedes dibujar más de costado, más de otra forma y se va a notar más claramente lo que estás intentando decir, pero esta sería la base. Se ve entonces que estos son lo que quise dibujar acá, que estos son los enlaces que van hacia adelante y estos son los que van hacia atrás y estos son los que están en el plano. Entonces, de nuevo, la última etilendiamina es la que coordina acá, atrás, y va para la posición axial. Y bueno, esto ya se vuelve más difícil de dibujar porque todavía me cruzo. Se ve, los confundo, quieren girar la molécula, los oigo. Bien. Bien. Lo otro que me dicen es, bueno, ahora rote la estructura de manera tal que una de las etilendiaminas quede ubicada en el plano ecuatorial, pero ahora a la izquierda del metal. Fíjense que en este caso la estructura ya está más o menos así. Vamos a ponerla un poco más bonita, pero yo para girar soy un queso. No sé si ahí la ven, estas son los dos enlaces que van hacia adelante, los dos enlaces que van hacia atrás y los enlaces que están en el plano, ¿sí? Y ahora tengo una etilendiamina en el plano ecuatorial a la izquierda del metal. Y de nuevo me piden, bueno, y ahora represente ese compuesto en el papel. Entonces, de nuevo, tenemos el cobalto. Bien. Entonces, de nuevo, vamos a mirar, bueno, empecemos por la fácil, ¿no? La que tenemos en el plano ecuatorial, a la izquierda, sería la que tenemos acá. Si me voy ahora a la posición axial, ¿a dónde tiene que ir el resto del ligando, la otra punta del ligando? ¿En cuál de estos? Al fondo a la derecha. Exactamente, al fondo a la derecha. Y fíjense, la otra está adelante y en la posición axial de abajo. ¿Se ve? Y ahora me dicen, observe las dos representaciones, las dos que hicimos. Y me preguntan si es una la imagen especular de la otra. No, no lo son. No, no. ¿Por qué no? Se pueden superponer. ¿Por qué? O sea, si las volteo, si las roto, podría superponerlas. Perfecto. No quedaría Sí. nada por fuera. Exactamente, ¿sí? Fíjense, yo no puedo llegar a una imagen especular solamente girando, porque en definitiva lo que hice fue eso, tenía la estructura y puse la etilendiamina, la giré para un lado, después la giré para el otro, la dibujé. Haciendo solo esas operaciones de agarrar la misma estructura y darla vueltas, nunca puedo llegar a una imagen especular, ¿sí? Porque inclusive que haya llegado de una estructura a la otra girando, quiere decir que esas dos estructuras son superponibles, ¿sí? Así que está bárbaro. La otra manera de convencerse es dibujar la imagen especular y convencerse. Que si quieren lo hacemos rápido. Fíjense, si yo me planteo que acá hay un espejo, ¿no? Y tengo el cobalto con su ambiente octaédrico. Y esto está bueno el ejercicio de cómo dibujo y cómo pienso una estructura especular. Yo lo que imagino es que acá hay un espejo y voy a ir dibujando toda la estructura, empezando por lo que está más cerca del espejo y yendo hacia lo que está más lejos, ¿sí? ¿Qué voy a dibujar primero? Es esto que está acá. Es decir, lo primero que encuentro es este ligando, ¿sí? En general, cuando hagan este tipo de estructuras, cuando intenten hacer la imagen especular, fíjense que lo que tienen en las posiciones axiales nunca va a cambiar, porque esto no se mueve. Lo que vamos a estar girando por cómo ubicamos el espejo, ¿no? Va a ser lo que ponemos en el plano ecuatorial. Ahora, me voy alejando. Entonces, acá tengo las dos puntas de las etilendiaminas. Me sigo alejando más. En la parte de atrás tengo la etilendiamina que conecta con la de atrás. Y en la parte de adelante tengo la etilendiamina que conecta con la de arriba. Tengo que mantener esa conectividad. Me quedó horrible el dibujo, pero bueno. ¿Se ve?
Lo que voy haciendo es como escaneando la molécula hacia la derecha y copiándola al revés. Es bastante trabajo. Ahora vamos a hacer un par más igual. Y fíjense, una vez que tengo esto, yo sé que es la imagen especular. Lo construí para que sea la imagen especular. Mi pregunta es, ahora que tengo la imagen especular, ¿son iguales? Y fíjense que en este caso, este etilendiamina se conecta la de la posición axial de abajo con la de atrás, y en este caso se conecta con la de adelante. O sea, tengo cambiadas estas dos posiciones. Entonces, efectivamente, no son iguales. Esa es como una manera más rebuscada, que es como la forma infalible. Agarro la imagen especular y me fijo, ¿es la misma o no es la misma? Lo que dijimos al principio es súper válido, tienen que justificarlo, pero está perfecto. No son imágenes especulares porque no puedo llegar a una imagen especular solamente girando. Está bárbaro. ¿Los convenzo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pero entonces, Ahora ¿cómo vamos- justificamos que no eran imágenes en un parcial, por ejemplo? Que estos no son imágenes especulares. Una forma de justificarlo es lo que dijeron los chicos al principio. Estos no pueden ser imágenes especulares porque como llego de una a la otra girando, quiere decir que son superponibles. La otra manera de decirlo es, bueno, esta es la imagen especular, la dibujo, esta es la imagen especular y efectivamente esta imagen especular no es lo mismo que esta otra. Ok. Son las dos formas. Van a estar los que le rechacen un poco más a hacer todos los dibujos y girar, y van a estar los que prefieran hacer eso. Gracias. En silencio. Bueno, bárbaro. Bien. Van a ver que ahora para practicar con esto tienen un montón, tienen toda la página esta que pueden buscar las estructuras que quieran. En particular les piden en este problema, en el problema 2, que explotemos todo esto, que veamos cómo es el ambiente de coordinación, que veamos quiénes son los ligandos, cómo son esos ligandos, cómo es el estado de oxidación de los metales en los compuestos de coordinación, y que veamos si existen isómeros geométricos o isómeros ópticos. Entonces, este ejercicio es como el más jugoso. Vamos a hacer un par de estas estructuras, ¿sí? La primera que vamos a hacer es la más simple, la primera, efectivamente, que es el tetracloruro de hierro. Y lo primero que nos preguntan es cuál es la geometría, cuál es el ambiente de coordinación y cuál es la geometría. Yo ahí les dejé la estructura dando vueltas para que se ayuden, así que los escucho. La geometría es tetraédrica. Es tetraédrica, exactamente. Una aclaración, tetraédrico se escribe sin H en el medio, porque no sé si le viene del inglés o qué, pero muchas veces se termina mezclando y aparece una H, simplemente. Muchas veces, ahora que vamos a hablar un montón de tetraédrico, vamos a usar también la forma abreviada de decirlo, que es TD, ¿sí? La geometría es tetraédrica, el ambiente de coordinación también. ¿Cuál es el número de coordinación? ¿Cuál es el número de coordinación alrededor del hierro? 4. 4, bárbaro. ¿Cuál es el estado de oxidación del hierro? Más 2, bárbaro. Tienen, fíjense, cada cloruro aporta -1, eso quiere decir que termina aportando -4, para que me quede -2, este cloruro tiene que ser 2. La forma de nombrarlo tendría que tener el estado de oxidación del hierro, ¿no? Porque de otra manera no voy a poder saber qué carga tiene. Bueno, el número de coordinación ya lo liquidé. ¿Los ligandos cuáles son? Valga la redundancia. Bárbaro. Los ligandos son ligandos cloruros, son 4 ligandos monodentados, perfecto. Y les preguntan si existen isómeros geométricos y si existe isomería óptica. No a ambos. ¿El resto está de acuerdo? Óptica, sí. ¿Cuál era isomería geométrica? Isomerías geométricas son las de posiciones relativas, que en el caso de tetraedro sería solo la cis-trans. Recuerden que la FACMER es solo para octaédricos, para ambientes octaédricos. Fíjense, isómeros geométricos no existen, porque en definitiva no puedo distinguir de nuevo. Cuando todos los ligandos son iguales, no tiene mucho sentido aclarar cuál está trans o cuál está cis a cuál, ¿sí?
Más allá de que igual en este caso, fíjense que en un tetraedro todos están adyacentes, porque no tienen ninguna posición opuesta, pero más allá de eso, si fuera un octaedro pasaría lo mismo. E isomería óptica tampoco existe, por esto que les dije, esta molécula es súper archi recontra simétrica. Como tiene todos los ligandos iguales, va a ser superponible con su imagen especular, pueden hacer la prueba y lo van a encontrar, ¿sí? Los convenzo hasta acá, esta es como el punto de partida, pero está bueno que estemos todos de acuerdo con lo mismo. Bien. Bueno, les dejo las que están en el medio de ustedes y me interesaba hacer esta otra. Me interesaría si alguien se anima a pensar cómo se llama esto. Este compuesto de coordinación. ¿Cuáles son los ligandos? Los aminos y hidrógeno, que no sé cómo se llaman. Ah, nitrito. No, ojo, ese es el nitro. Ahí tiraron, nitrito, ojo que es nitro, pero sí, o sea, es bien que lo ordenaste en orden alfabético y todo. Ojo que no es tetra, es tri, sería el triamino, trinitro, cobalto. Bien, la geometría acá, bueno, yo ya les pegué una estructura para que puedan... Exacto. La geometría acá, ¿cómo es? Octaédrica. Octaédrica. Ujú. Uy. La forma corta de decirlo es el OH, que supongo que de ahí empiezan a aparecer las H's en octaédrico y tetraédrico que no llevan. El estado de oxidación del cobalto. +3, bárbaro. Fíjense que el amoníaco es un ligando neutro, o el amonio es un ligando neutro, el nitro aporta -1, entonces efectivamente para que esto sea neutro, el cobalto tiene que ser +3. El número de coordinación. Seis. Bárbaro. Bárbaro. ¿Y la denticidad? Mono. Exacto. Monodentados. Esto les podría agarrar alguna duda, como no los conocen a los ligandos, pero pueden ir a la estructura, fíjense que les dejaron los links para que puedan empezar a manejarse. Bien, y les preguntan si existen isómeros geométricos y si existe isomería óptica. Me encanta, ahí Germán ya fue de una, Fagmer, ok. Entonces, al D. Existe, bueno, vamos a ponerlo así. ¿Cómo sería el facial y cómo sería el meridional? ¿Cuál es el que tengo dibujado? Más fácil. ¿Cuál es el que ya tengo pegado? El FAC. El FAC. Fíjense que efectivamente podrían agarrar los tres que les gusten porque van a quedar todos igual, pero fíjense que esto me dibuja una cara del octaedro, ¿sí? Estos tres ligandos. Estos otros tres también me dibujan la otra cara del octaedro. Entonces, efectivamente, ahí tenemos la isomería facial. Entonces, el dibujo, bueno. Fíjense que yo me voy poniendo cada vez más desprolija con esto, pero... Tendríamos, entonces, los ligandos nitro están arriba, NO2, y en las puntas de la derecha del plano ecuatorial. Y los otros, los amonios, están en el resto. ¿Cómo sería la isomería meridional? Díganme qué dibujar. Por supuesto, tengo que seguir teniendo 3 y 3 de cada uno de los ligandos. Obviamente hay muchas maneras de dibujarlo. Se supone que cada una, bueno, eso después lo hablamos. Posiblemente cada una pueda ser simplemente girar la misma. Todos los NH3 en el eje ecuatorial, ok, esa es una manera de hacerlo, entonces mantengo los primeros amonios en su lugar y pongo uno más en el eje ecuatorial y el resto lo lleno con los nitro. Bárbaro. Entonces, existe isomería geométrica y estos son los dos isómeros geométricos posibles.
¿Existe isomería óptica? Facundo dice que sí. Germán dice no tengo un centro quiral. Centro quiral tenés. Igual no vamos a hablar tanto de eso, sino directamente de si hay o no enantiómeros. Nos vamos a meter. La realidad es que, sí, o sea, si los sustituyentes son distintos puede haber tranquilamente quiralidad. La realidad va a ser intentar usar alguna de las reglas. O sea, la primera regla de oro que era, bueno, si todos los sustituyentes son iguales, no hay, no vuela acá. Lo otro sería, bueno, si existe algún plano de simetría, que eso es bastante más difícil de ver. Y la otra es hacer la imagen especular y girarla. Entonces, si les parece, hacemos el entrenamiento. De nuevo, esto es puro entrenamiento. Fíjense en la facial, ¿cómo sería la imagen especular? Tenemos... Vamos a ir escaneando la molécula, vamos a ir dibujando acá lo que está acá y así, ¿no? O sea, de nuevo, escaneamos desde cerca del espejo hacia afuera. ¿Qué es lo que hay más cerca del espejo? ¿Qué ligandos van acá? ¿Qué ligando va acá? Nitro. Nitro. Acá ya me... No. Ahí va. Y acá también, ¿no? Son los dos que están acá, este y este. ¿Qué ligandos van en la posición axial? Arriba un nitro y abajo un Exactamente. amino. Exactamente. ¿Y acá? Nitros. Más lejos del espejo, ojo, tienen que ir los aminos. Estoy escaneando. Claro. Fíjate igual que si hubieras puesto un nitro, eso también está bueno, porque uno se recontra puede confundir. Fíjate cuando termina de hacer la estructura que sigas teniendo la misma cantidad de ligandos que tenías que tener, ¿sí? Porque como es un isómero, la fórmula química tiene que aplicar para todo lo que se te ocurra. Si en algún punto aparece un amonio de más, un nitro de más, ahí ya sabes que estás metiendo la pata. Entonces, esta es la imagen especular, bárbaro, la tengo. Ahora la pregunta es, ¿esto es superponible con la imagen de partida? ¿Cómo harían para darse cuenta? De nuevo, hay que girarlo y ver si llego a lo mismo o no. ¿Cómo proponen que girarían esto? Lo girás 180 grados en cualquier sentido y te queda. Exacto. Lo giramos 180 grados como manteniendo esto fijo y haciendo un giro así, digamos, sobre el plano ecuatorial, ¿sí? Y esto es más fácil decirlo que pensarlo. Me interesa que lo pensemos por un momento de cómo se hace en el papel, porque nada, con la estructura es bastante más fácil. De hecho, la tengo acá y bueno, se podría pensar de alguna manera, pero... Fíjense entonces, cuando yo giro 180 grados, ¿qué significa? Lo primero es que como voy a girar, digamos, voy a agarrar el eje de estos enlaces y voy a girar solamente el plano ecuatorial. Es decir, que lo que hay en la parte axial no cambia, ¿no es cierto? El nitro queda nitro y el amoníaco queda amoníaco. ¿Eso lo ven? Si no lo ven, es el momento de protestar. Estoy haciendo un giro así. Sí, sí, una rotación. Exactamente. Bien, y si lo voy a girar 180 grados, fíjense, cuando yo giro, si yo me paro, les conviene pararse siempre en un ligando e ir pensando hacia dónde se mueve. Si yo a este amonio lo giro 90 grados, lo dejo acá. Estos son 90. Bueno, elegí un color horrible, pero estos son 90 grados. Esto son 180 grados, ¿no? O sea, cuando lo gire acá, lo giro un cuarto del total y acá lo giro un medio del total. Y eventualmente lo podría girar 270 también. Entonces, tengo que ser consistente con eso. Fíjense que en la medida en que yo, si lo voy a girar 180 grados, cada ligando del plano ecuatorial se va a mover 2 posiciones. Y mantengan siempre el sentido del giro. O sea, empiecen con uno y vayan siendo consistentes, porque capaz que, no sé, se empiezan a confundir y quieren girar uno en un sentido y otro en el otro y se empieza a mezclar. Entonces, partimos del amonio. Este amonio, si gira 180 grados, termina quedando en esta posición. Y a mí me gusta ir ordenado porque es mi manera como de no confundirme. Sigo con este. Este amonio, si gira 180 grados, se mueve 2 posiciones y queda acá. ¿No? Sigo. Este nitro, si gira 2 posiciones, 1, 2, va acá. Y este nitro, si gira 2 posiciones, termina acá. ¿Se ve? Y ahora, ¿qué pasó? ¿Logré superponer la imagen especular o no? Sí. ¿Lo ven? Esta estructura es la misma que esta otra.
Más acá, son iguales. Eso quiere decir que no tiene isomería óptica. ¿Se ven? Y bueno, acá sería cuestión de hacer lo mismo, construir la imagen especular y ver si efectivamente tiene o no. Ese, si les parece, se los dejo a ustedes, pero van a llegar a que tiene. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Este bien? ¿Este va? De nuevo, este ejercicio de dibujar, girar y pensar cómo son los giros, les recomiendo que lo hagan porque es bastante complicado, si no. Vamos a hacer uno más. Para todo. El último, este complejo, que, de nuevo, no sé si alguno quiere proponer cómo se llama, qué ligandos tiene. Podemos empezar por qué ligandos tiene. Los escucho. O por lo que quieran, la geometría, el número de coordinación. Número de coordinación 6. Tiene 4 ligandos, estoy de acuerdo. Son agua, un cloruro y etilendiaminas. Sí. Voy a poner aquo, Aquo, amino y etilendiamino. Bueno, le pongo en si me dan permiso. Y la denticidad de esos ligandos, el etilendiamino es bidentado, bárbaro, los otros son monodentados. Cloruro, no amino. Ah, soy aquo, amino no, acá. Gracias a quien sea que se avivó. La denticidad entonces uno es bidentado, los otros dos son monodentados. El estado de oxidación, Más 3. más El- 3. Sí. Del cobalto más 2. Fíjense, tienen el etilendiamino es un ligando neutro, el agua también, y el cloruro aporta -1. Todo en total les queda +2, entonces está bien, es +3 el cobalto. Vamos a poner así. ¿Lo ven? Tiene que compensar, o sea, ese +2 que le queda a la carga del complejo total tiene que de alguna manera compensarse con el -1 que aporta el cloruro. Y la geometría, por ahí alguien lo tiró, es octaédrico. ¿Hasta acá vamos? Esa es la parte fácil. Después les preguntan si existen isómeros geométricos. Y los escucho ahí a ustedes. Se podría plantear que entre el agua y el cloro pueden tomar oposición trans o cis. Exactamente, ese es un ejemplo medio feo en ese sentido, pero sí. Fíjense, lo que tengo, me encanta el U en el chat. Fíjense que la estructura que tengo ahí pegada tiene al agua y al cloruro en posición trans, pero tendríamos una conectividad totalmente distinta si los pusiéramos en posición cis. Entonces, efectivamente existen dos isómeros geométricos. Bueno, el primero es el que tenemos acá, cobalto. Donde entonces, ¿qué tenemos? Al agua en la posición axial de arriba, lo voy a poner así, al cloruro en la posición axial de abajo y a las dos etilendiaminas en las dos posiciones ecuatoriales. Va, en las 4. ¿Ok? Y el cis, ¿cómo sería? ¿Alguno que me haga alguna propuesta? ¿Qué muevo? ¿Qué dejo? De nuevo, hay varias maneras de hacerlo. No sé, poner el agua arriba, cloruro a la izquierda atrás, a la derecha atrás, y después el en te queda igual, y el en de la derecha te queda ahí. Ahí va. Esta es una de las maneras de hacerlo, ¿no? De nuevo, hay varias. Bien, ¿y existe isomería óptica? Voy a borrar acá.
Eso es re difícil, o sea, la pregunta, ¿existe isomería óptica? Es una pregunta que muchas veces no se puede responder de una. Mi respuesta en general va a ser, qué sé yo, dibujo. No sé si alguno se da cuenta, de nuevo, si volvemos a las reglas que nos salvan, que los ligandos sean todos iguales no aplica, así que claramente no me va a servir en este caso. Que exista un plano de simetría en este caso, por ahí sí hay uno que pueden ver fácil, no sé si lo ven. Por eso los dejo. Fíjense una cosa, ¿no? Que la isomería óptica, y eso, perdón, pasó en la parte en el ejercicio anterior y no lo destaqué, pero fíjense que cuando me preguntan por isomería óptica tengo que fijarme si cada uno de los isómeros geométricos tiene isomería óptica. Fíjense que en la vez pasada, ya no me acuerdo cuál fue cuál, pero uno de los isómeros geométricos tenía isómeros ópticos y el otro no tenía antiómeros. O sea que es como una pregunta larga. Alguien había abierto el micrófono. Les escuché. El trans no tiene, el sí, ya dice Antonio. Ok, ¿por qué? Demostrar que tiene es más difícil. Demostrar que no tiene, algo habrás hecho. Y si cambias el agua por el cloruro, y tratas de superponerlo, creo que no podés. ¿Cómo? Si tratas de dibujar lo mismo, nada más que reemplazando el cloruro y el agua del lugar, y tratas de moverlo, rotarlo para que se superponga con esa misma, con el primero, ¿no? Con el cis. Creo que no podés. Ok, pero ojo, porque cuando los cambias de lugar tendrías que pensar si es una rotación o no, cómo es la rotación, porque... O sea, cambia el lugar y trata de rotarlo para llegar al mismo lugar que antes, de partida. Claro, pero Y si fíjate no que puedo, para bueno. hacer ese giro vas a tener que pensar mucho qué es lo que pasa con las etilendiaminas. De nuevo, yo lo que les recomiendo para ver si tiene siempre, primero imagen especular y después intentar girar. Porque si no, puede que empiecen a llegar a cosas medio locas o inclusive que, no sé, pensando que hicieron un giro, dibujaron una imagen especular y no se dieron cuenta. Entonces no les conviene mezclar eso. Igual el cis es bastante más difícil de ver. Si les parece, vamos a ver este primero. Pero de nuevo. Pensar en cómo se ve un espejo y rotarlas. Ok, vos lo que hiciste fue rotarlas directamente. Vamos por ese lado entonces. De nuevo, si hago el espejo para la estructura cis, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo que está cerca del espejo, primero son... Bueno, esto me quedó horrible. Primero son estas dos, ¿no? Entonces, lo que está atrás permanece atrás en el espejo, ¿no? Este espejo lo estoy poniendo como al costado de la molécula. Avísenme esto si no se entiende. Después, lo que está más cerca acá es una punta del etilenglicol, que es la que conecta con el de abajo. Recuerden, las posiciones axiales no se alteran en este espejo que está al costadito. Lo mismo pasa con el agua no se altera. Y lo último que dibujo es lo que está más lejos, que son estos dos. Bueno, en este caso un poco da lo mismo quién está delante y quién atrás, pero no se altera quién está delante y quién atrás, ¿sí? Entonces, acá tengo mi imagen especular. Ahí como los cloruros quedan enfrentados a rotar, no se van a superponer. Ok, ahí Antonio se está dando cuenta, es una forma de verlo. Él dice, bueno, como este cloruro está acá atrás, cuando yo lo gire, nunca me va a poder quedar atrás. Como lo que piensa es que si yo lo pongo este cloruro acá, no voy a poder llegar a la misma estructura, no voy a poder tener a las etilenglicolinas acá de este lado. Eso es una forma de verlo, está bárbara. Cada uno acá maneja sus propias lógicas o cosas que se da cuenta más rápido o más lento. Yo lo que suelo apuntar en general es a intentar reproducir la imagen. Poner el cloruro en el lugar donde estaba la imagen original está perfecto. Lo otro que podemos intentar poner son las etilendiaminas en el lugar original. Lo que propone Antonio en el chat, que está bueno que lo piensen, es un giro de 90 grados. Ok, ¿es superponible? Voy a poner el cloruro en este lugar. Si no, puedo mandar las etilendiaminas. En realidad vamos a hacer la de Antonio. Ya me decidí, perdón. Para hacer la de Antonio, entonces, tengo que mover el cloruro, tengo que hacer un giro en este sentido de 90 grados, ¿sí? Lo que quiero hacer es ver si puedo llegar a la misma estructura. Entonces, vamos a poner el cloruro en su lugar. Como voy a hacer el giro, de nuevo, en general estos giros los tomamos a partir de este eje, quiere decir que el agua y esta punta de la etilenglicol no cambian. Lo que está en posición axial no se mueve. Entonces, el cloruro, si el giro es de 90 grados, se mueve acá, que es lo que yo quería. Y ahora vamos viendo qué pasa con el resto. Esta etilenglicol se mueve acá. Esta otra etilenglicol, esta otra punta de la etilenglicol se mueve acá. Y estas dos son las que están conectadas. Y esta etilenglicol se mueve acá atrás, a 90 grados. Una sola posición. Y esta es la que está conectada con la de abajo. Y efectivamente, fíjense que cuando yo hago esta vuelta, no recupero la misma estructura que al principio, ¿sí? Porque ahora las etilenglicolinas están en otro lado. De alguna manera, antes estaban, no sé, en la parte de la izquierda y ahora se movieron estas adelante.
y si yo las muevo para la izquierda en el plano ecuatorial, el cloruro se me va a mover y nunca voy a poder llegar a la misma estructura que partí. ¿Se ve? Esto es bastante complicado, así que escucho las preguntas. Bárbaro, bueno. Fíjense, para la estructura, entonces, acá, perdón, sí existe, sí hay isomería óptica, y este es el enantiómero, este o este, el que quieran dibujar, ¿no es cierto? De nuevo, cuando escriban estructuras, fíjense que girarlas no implica que cambie la estructura, así que escriban la que más les gusta. Pero todo lo que está en azul, efectivamente, es un enantiómero de esto que está dibujado en negro. Para la estructura trans, fíjense que si yo pusiera de alguna manera un espejo acá, terminaría recuperando lo mismo de los dos lados. Es decir, acá hay un plano de simetría en esta molécula. Eso quiere decir que cuando yo haga el espejo, y eso inclusive se pueden fijar que es bastante pavo hacer acá la imagen especular, ¿qué va a pasar? El agua y el cloruro van a quedar en su lugar, las etilendiaminas se van a cruzar, pero como terminan siendo el mismo ligando, la imagen especular es la misma, ni siquiera tengo que girar, cuando la dibuje me va a quedar igual. ¿Sí? Pueden haber visto primero este plano de simetría, o puede que no lo hayan visto, y entonces se hayan puesto a girar, eso está, cualquiera de las dos está perfecto. Pero efectivamente, este no tiene, ¿sí? Vamos a poner acá, tiene. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Siento que hay mucho silencio. Yo no sé si nombramos a este compuesto, o sea, no me acuerdo si lo nombramos. No lo nombramos. ¿Querés proponer? Me parecía mucho más difícil que los otros, por eso. Sí, o sea, porque tenés más ligandos, pero de nuevo, la cuestión va a ser ubicarlos en orden alfabético. En este caso, ojo con una cosa, que todos estos complejos que están cargados, en general uno los va a encontrar con contraiones, ¿no es cierto? Esto que es un catión seguramente tenga algún anión dando vueltas, por ejemplo, cuando tengan estructura de rayos X o demás. Obviamente que si nosotros no nos dicen quién es el contraión, no lo vamos a nombrar y solo nos quedamos con el catión. Pero fíjate, los ligandos que tenés son el acuo, el cloro y la etilendiamina. Entonces, sería el acuo, cloro, dietilendiamino o bisetilendiamino, cobalto. De nuevo, siempre los ligandos adelante en orden alfabético. Y acá también necesitarías indicar el estado de oxidación de cobalto, porque fíjate, yo te digo acuo, cloro, bisetilendiamino, cobalto, y no te digo nada más. Como vos no conocés cuál es la carga del catión, no terminás de saber qué carga tiene el complejo. Si yo te doy como vos no sabés qué carga tiene el catión, no terminás de saber cuál es el estado de oxidación del cobalto, o si vos no sabés el estado de oxidación de cobalto, no sabés qué carga tiene el complejo. Si yo te digo que es cobalto 3, es el acuocloro bisetilendiamino, cobalto 3, ahí vos ya podés empezar a pensar, es cobalto 3, tiene un cloruro, tiene ligandos neutros, vos podés hacer la fórmula química y llegar vos al 2. Pero de alguna manera yo te tengo que dar toda la información. En los ligandos neutros muchas veces no termina haciendo falta poner el estado de oxidación del metal porque, como ya sabes la carga del complejo, que es neutra, ya te quedas tranquilo, ¿sí? Igual, inclusive, para distinguirlo de un catión, no sé si no haría falta, ahora estoy dudando, pero... ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Tienen un montón de ejercicios para empezar a hacer imágenes especulares y girar, así que se van a divertir un montón. Bueno. El problema 3, que está bastante completo, los va a hacer usar el Mercury, si se fijan por acá. Nada, la primera pregunta les comentan de un compuesto de química de coordinación, otro complejo de cobalto, y les piden que identifique todos los posibles isómeros que puedan existir. Van a tener que pensar en isómeros geométricos, si hay isómeros geométricos para cada uno de ellos, si hay isomería óptica, se los dejo para que se diviertan. Fíjense que es una estructura muy parecida, de hecho, a la que acabamos de hacer. De hecho, yo esperaría que más o menos lo mismo.
Así que bueno, eso los dejo para que se peleen. Me interesa más la parte B, que bueno, les dan unos archivos. Habría que ver si están subidos al Classroom. Si no, chiflen y los subimos, por las dudas. Después nos fijamos. Pero fíjense, les dan unas estructuras en el Mercury. La idea es que los abran en el Mercury. Bueno, las miren un poco, se convenzan de que son lo que les dicen que son. Les hacen un par de preguntas al respecto. La primera, yo acá me copié las dos estructuras. Este es el que está como archivo 1 y este es el que está como archivo 2. Y les dicen primero que identifique el contraion en estas estructuras, el estado de oxidación del centro metálico y la carga de los ligandos. Sí, acá capaz que les va a hacer falta, precisamente vieron que en el Mercury pueden hacer aparecer etiquetas para no quedarse con la duda de que sí es cloruro, pero si efectivamente ven esto que anda por acá lejos, fuera de la esfera de coordinación, ese es el contraion, que es el cloruro. Si lo giran, lo van a ir viendo. Y acá en este caso también anda dando vueltas esta pelotita triste. Ese es efectivamente el contraion y es un cloruro. Pueden hacer aparecer la etiqueta y sacarse la duda. Que haya un contraion que es cloruro y que haya un solo cloruro, ya les dice algo, ¿no?, de esta estructura, de con qué estamos trabajando. Si quisiera hacer la fórmula química, más allá de que ya está escrita un poco en el coso, sería: tienen un centro metálico de cobalto y tenemos como ligandos estos que son... me encanta que Germán ya está avanzando ahí en el chat. Son etilendiaminas, ¿no es cierto? Son las que venimos trabajando. Efectivamente acá está también escrito. En 2NO2. Acá también tenemos, fíjense que son también ligandos nitro. Y también tenemos 2. Y como tienen un cloruro, la forma de escribir todo esto sería así. ¿Sí? O eventualmente, si no tuviéramos el cloruro, se me elige el amarillo y no seré. Si no tuviéramos el cloruro, esto tendría una carga más. Y efectivamente, bueno, el número de coordinación es 6. Fíjense que de nuevo tenemos un ambiente octaédrico que va a ser como lo más recurrente que vamos a ver ahora en esta materia. No es lo único que existe. De hecho, el problema 4 les pide otros tipos de geometrías, que encuentren complejos con otro tipo de geometría, más que nada para que se queden con la idea de que estas cosas también existen. Y les preguntan el estado de oxidación en el centro metálico, y efectivamente, fíjense, las etilendiaminas ya las conocemos, son ligandos neutros, los nitros también los conocemos, son ligandos que aportan carga -1, cada uno de ellos, es decir, que cada uno aporta -2, y la carga total del complejo termina siendo positiva. Eso quiere decir que acá este cobalto está +3. Ese razonamiento todos lo siguen, es algo que capaz que ya se olvidaron de hacer. De tan natural que les empieza a salir, es como volver a entrenarse. Lo más complicado a veces es la duda de si los ligandos, cómo están cargados. Pero fíjense que tampoco estamos variando brutalmente de ligandos. Y nos piden que lo nombremos. Bueno, el modo de coordinación ya... perdón. El modo de coordinación del ligando monodentado es lo que habíamos hablado antes. Este es el nitro, se une por el nitrógeno, y por allá, muy arriba en el chat, Juli les había escrito que cuando se une por el oxígeno termina siendo nitrito. Y no sé si también estaría bueno capaz nombrar al complejo, que no lo piden, pero es un buen ejercicio. Me interesaría que alguno me tire. De nuevo. Ya, perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se llama el complejo? ¿Cómo lo nombramos? De nuevo, los ligandos, ordenarlos en orden alfabético. Cloruro de dietilendiamino, dinitro, cobalto 3. Bárbaro. Bárbaro, sí. Listo, no quería decir nada más con eso. Bien, y lo último que nos preguntan es, bueno, yo te di estas dos estructuras, ahí las tenés, bárbaro. Indique si ambos compuestos son idénticos o si son isómeros.
Y en este último caso, indique qué tipo de isómeros son. Y acá, bueno, los escucho. ¿Son isómeros geométricos? ¿Son isómeros ópticos? Vamos por el orden. ¿Son isómeros geométricos? No, porque están en posición cis. Perfecto. Primero que nada, la isomería geométrica que presenta este compuesto, que puede llegar a presentar este compuesto, es cis o trans. Y efectivamente, los dos nitro están ubicados en posición cis en los dos casos. Un detalle no menor es que si fueran isómeros geométricos, no podrían ser isómeros ópticos, ¿sí? Porque ya vimos que, bueno, en definitiva, cuando hagan la imagen especular, nunca van a poder pasar de tener cosas opuestas a tener cosas al lado, ¿sí? Porque si no, ahí ya empezaron a meter cualquiera. Así que eso es súper importante. Si ya fueran isómeros geométricos, podrían descartar que sean enantiómeros, ¿sí? En este caso, son el mismo, o sea, no son isómeros geométricos, son la misma cosa, son los dos estructuras cis. Entonces ahora me entra la pregunta, bueno, entonces, ¿son isómeros ópticos? Y ahí de nuevo, pueden convencerse girando, pueden convencerse pensando cómo es la imagen especular de uno y viendo cómo es el otro, y creo que eso va a ser la mejor manera de que todos lo vean. Si les parece entonces, agarramos esta estructura y vamos a espejarla, ¿sí? Y ya esto va a ser lo último que hacemos de espejos y cosas así. Si quiero espejar esta estructura, de nuevo, tengo que ir desde acá hacia afuera, desde cerca del espejo hacia afuera del espejo. Entonces, por ejemplo, la posición de atrás, más cerca del espejo, va a ser la del nitro, ¿sí? La posición de adelante va a ser la de esta etilendiamina, y fíjense que esta es la que coordina abajo, las posiciones axiales en el espejo no cambian. De la misma manera, la otra posición axial tampoco cambia. Lo que está más lejos del espejo también tiene que estar más lejos del espejo, acá. ¿Sí? Entonces, esto yo sé que es la imagen especular de esto. Mi pregunta es, ¿esta estructura es la misma que esta estructura? Si ese es el caso, tenemos que son enantiómeros, ¿no es cierto? Estas dos. Si no es el caso, no. Fíjense entonces cómo podría ser para convencerme de si esta estructura es la misma que esta estructura. ¿Qué giro tendría que hacerle? Y acá hay 1.000.000 de respuestas igual correctas, pero me interesa ver si lo están viendo. Mi pregunta es, ¿estos son iguales? Sí, ¿Cómo me proponen girarlo para darme cuenta si son iguales? girarlo 90 grados, rotarlo 90 grados a la derecha. 90 grados a la derecha. Que quede el nitro atrás como, no, como estaba antes. Ah, Bueno, 90 ya. grados para el otro lado. No, ojo, pero yo lo puedo girar como me pidas. Acá igual no sé, que no veo nada por ahora. No sé si no hice lo que No, vos tienes que pensabas. rotarlo otra vez a la derecha. A la derecha. Y de todos modos, yo hablaba de lo que dibujaste, por eso me acabo de dar cuenta Vos de lo que decís estás de este de rotando. acá. Ok, yo estoy rotando este para hacerlo igual a este otro. Si es por eso habría que rotarlo, entonces otra vez 90 grados a la izquierda, para Ahí que vamos. el nitro... Exacto, ahí está. Ahí. Sí, yo lo estoy intentando acomodar para que se vea mejor. Lo que pensó acá, creo que fue Antonio el que me habló, fíjense, él lo que vio acá es, bueno, tengo que ubicar las cosas igual, de nuevo, no voy a mover lo axial. Se me ocurre lo que sea, o sea, vamos a mover, él piensa el nitro, voy a poner el nitro en el mismo lugar, en esta estructura, que la que tengo dibujada. Entonces dijo, voy a poner el nitro atrás y ver qué pasa con el resto, ¿sí? En general uno lo piensa así, de alguna manera igualar, cuando yo quiero ver si son iguales, pensar, voy a poner un ligando en el mismo lugar y ver qué pasa con los otros ligandos, ¿sí? Si intentan acomodar más de un ligando al mismo tiempo, van a empezar a forzar cosas, porque capaz que no son iguales y en ese caso no vuelve. Entonces, Antonio lo que pensó es, voy a poner ese nitro atrás a la izquierda y ver qué pasa con el resto. Y efectivamente, fíjense, esta etilendiamina es la que está adelante con el axial de abajo, bárbaro, y esta etilendiamina me queda ecuatorial, bárbaro. Estas estructuras son la misma. ¿Ok? Entonces, fíjense que eso significa que esta estructura es la imagen especular de esta otra. Y lo que es más, no es superponible, ¿no? Porque si ahora hago un giro más, y esto es solo para convencerlos de que hay isomería óptica, que también es una duda que podrían tener. Soy malísima girando.
Ahí vamos. Ahí vamos. Fíjense, si yo pongo la etilendiamina ecuatorial, pero ahora a la izquierda, fíjense que el nitro y la otra etilendiamina se me van a cambiar de lugar. Efectivamente, estos son enantiómeros. ¿Sí? De nuevo, este ejercicio, como tienen las dos estructuras, está bueno que capaz que se las abran el Mercury, la giren, se den cuenta de estas cosas. Se pueden dar cuenta muy fácil de que alineando las dos iguales, ya que se nota que van a ser enantiómeros. Pero también hacer la imagen especular y ver si la imagen especular es la misma que esta, si las dos imágenes son lo mismo o no, también está bueno. Les estoy mostrando 1.000.000 de maneras de hacerlo, pero bueno. No se confíen de trabajar solo con las estructuras, porque es importante que estas cosas las puedan pensar ustedes solos en papel. Más allá de que está buenísimo que aprovechen que lo tienen y que pueden y ayudar a visualizarse, está perfecto. Pero les recomiendo el ejercicio de intentar girarlo en el papel, ver cómo queda, inclusive ir a las estructuras 3D para ver si lo pensaron bien. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Con esto cerramos ya toda la parte de isomería, así que los escucho. ¿Puedes volver al anterior que hicimos? El que tenía amoníacos y creo que eran nitros. Sí, a ver. Vuelvo. Este, ¿no? Sí, ese. Yo como esto, o sea, pensé que para ver si algo era quiral y si era quiral, bueno, podía tener enantiómeros. Ese fue mi razonamiento. Yo dije, bueno, no tengo 4 cosas diferentes, no son todas cosas diferentes entre sí, así que no tengo enantiómeros. Ahí vos dijiste que, yo había puesto que no era quiral, vos dijiste que sí. ¿Cómo te das Ojo, cuenta? igual, de nuevo, te das cuenta, descartás la quiralidad cuando todos los sustituyentes son iguales, los 6. Eso es lo que yo había querido decir. Ah. Si tenés ese caso, que sería, por ejemplo, el caso acá del tetracloruro de hierro que habíamos hecho antes, los 4 son iguales, me olvido, no hay quiralidad posible. En este caso ya tenés 3 y 3 y la realidad es que no sabés. Y además va a depender de cómo están conectados, porque no es lo mismo, no se genera la misma simetría si están si están FAC que si están MER. Entonces, la realidad es que cuando te hacen la pregunta suelta de ¿y esto tiene enantiómeros? Es muy difícil que lo puedas responder así de una. En general vas a tener que ponerte a pensar y ver si ver si las imágenes especulares son superponibles. Igual, en estos casos hay algunas cosas que podés ver rápido, pero te escucho. Porque no sé con qué estructura tenías duda. No, sí, con eso. Capaz okay. no he interpretado bien que era quiral o que no era quiral. Oh. Fíjate que la que es facial, esta que es la que tenemos acá justo, no es quiral. Eso lo podés ver de nuevo, como les digo siempre, de hacer las imágenes especulares y ver si se superponen. Sí se superponen. Pero también podrías llegar a darte cuenta que acá hay un plano de simetría en esta molécula. De nuevo, los planos de simetría nadie espera que los vean. O sea, hay toda una materia dedicada a ver simetría en moléculas, complementos, o bueno, toda una materia no, pero una unidad de esa materia sí. Así que es como más avanzado, pero a veces sí saltan a la vista y les simplifican un poco el análisis. En este caso, esta molécula, fíjate que si yo tiro un plano que pasa por acá, por el medio del plano ecuatorial, si yo imagino un plano ahí, fíjate que se refleja perfectamente, ¿sí? Porque las posiciones axiales quedan iguales, y las posiciones ecuatoriales, esta con esta son lo mismo y esta con esta son lo mismo. Entonces, yo acá me doy cuenta que hay un plano de simetría y me doy cuenta que si hago la imagen especular y la superpongo, voy a poder hacerlo, ¿sí? Okay. Igual la resolución definitiva va a ser hacerla y verlo de nuevo. Es muy difícil a veces notar estos planos. Capaz que también girándola te das cuenta, eso depende mucho. La que sí termina teniendo isómeros ópticos va a ser la meridional. Y eso, de nuevo, cuando no hay isómeros ópticos, capaz que salta más a la vista, pero cuando sí los hay, fíjense acá, el plano queda acá, que capaz que se ve mejor. Cuando sí hay isómeros ópticos, es mucho más difícil darte cuenta así de una. Lo único que te vas a dar cuenta es que de una no veo nada muy simétrico y ahí empezás a dudar, ¿sí? Pero la confirmación tiene que estar.
Y ojo también con eso, ¿no? O sea, no es una respuesta válida, como no veo planos de simetría, no es quiral. Eso no sería una respuesta válida, porque que no los veas no significa, de nuevo, que no estén. Tendrías Claro, que claro. confirmar que es quiral. ¿Y el plano de simetría cómo lo sacas? No, y eso es lo que Tienes te que digo, o sea, te das trazar cuenta. entre tres átomos para Tenés marcarlo. que imaginarte, mira, yo lo que me imagino acá, de nuevo, ya me estoy yendo un poco de tema, pero bueno, como no hay mucho, fíjate, si yo me imaginara un plano que va así, ¿ves que, bueno, me quedó un poco torcido, ¿no? Pero, así, ¿ves que en este plano, cuando yo reflejo para los dos lados, siempre tengo lo mismo? O sea, Sí. obviamente, todo lo que hay axial está contenido en el plano, y fíjate, si miro para este lado, atrás tengo amoníaco, adelante tengo nitro, lo axial es simétrico. Entonces, efectivamente, esta molécula es simétrica. Yo puedo ver este plano y ver que para los dos lados se refleja la molécula. Eso significa, eso termina haciendo que vos cuando tengas la imagen especular la puedas girar y llegar a lo mismo también. Claro, pero siempre es entre tres átomos, porque ponerle si yo agarro, podría rotarlo para que me queden las dos caras, el FAC de los nitritos y el FAC de los amoníacos, y me queda tipo tras un plano. Y bueno, de un lado tengo los tres amoníacos y de otro lado tengo los tres Claro, los pero eso otros. no sería simetría, ¿no? Porque en realidad ese plano, Es un plano, alrededor pero de ese ¿qué es? plano no hay simetría. De hecho, tenés exactamente lo contrario. Vos decís de Ajá, este plano. sí. Claro, acá no tenés simetría porque en cada caso terminás teniendo cosas distintas. Si bien es cierto que cuando lo ves es lo primero que salta a la vista. Tengo de un lado estos ligandos y del otro lado estos ligandos, pero eso no te da simetría, sino todo lo contrario. O sea, ahí en ese plano. Ujú. De nuevo, esto es súper complicado de verlo. Yo se los di porque hay algunas moléculas que sí se recontranota y hay otras que no es tan obvio. Si lo ven, bárbaro, porque se pueden ahorrar, digamos, todo este vueltero. Por ejemplo, acá es muy obvio, capaz. No sé, ustedes me dirán si es muy obvio. Para mí me resulta más obvio acá ver que alrededor de este plano se repite la molécula, es simétrica y todo lindo. En otras es más difícil ubicarlo. De nuevo, mi recomendación es que ante la duda hagan el espejo y lo giren, que no lleva mucho tiempo y que es la que no falle. Ok, Pero si lo ven, se ahorran un trabajo. gracias. Fíjense de practicarlo y seguramente les quede más claro. ¿Alguna otra pregunta con esto? Bien. Bueno, y pasamos un poco al tratamiento más matemático de lo que van a ser complejos. El problema 5, que elegí empezar por el ítem B, después podemos ver el A, que les habla un poco de las constantes asociadas a la formación de complejos. Les dicen, las constantes de estabilidad sucesivas para la formación de algunos complejos de níquel 2 son, y les ponen, en función de qué ligando estamos hablando, distintas constantes. Les piden que en base a estas constantes, calculen las constantes globales acumulativas, las beta, de estabilidad para los siguientes complejos involucrados y después compare críticamente los valores obtenidos. Fíjense que estamos distinguiendo en formación de complejos dos tipos de constante que son la sucesiva y la acumulativa. Las constantes sucesivas son las que describen la entrada de los ligandos de A1 en la esfera de coordinación y la acumulativa ya sería el todo. Eso les va a quedar más claro con todas las ecuaciones, que son un lindo choclo. Ahí vamos. Ahí quedó un micrófono abierto. Fíjense, acá tenemos para el amoníaco, nos vamos a quedar acá ahora en el amoníaco. Fíjense que tenemos 6 constantes de estabilidad sucesivas. ¿Qué significa cada una de ellas? Significa la entrada de un ligando de amonio a la esfera de coordinación. Yo acá lo dibujé súper completo en el sentido de que nosotros ya vimos que en general en agua lo que terminamos teniendo, los cationes que terminamos teniendo son complejos octaédricos hexaacuo, que se acuerdan que lo vimos con Mariana cuando habló de hidrólisis de cationes. Se podría dibujar más directo el níquel 2 y hacer la reacción, les terminaría quedando lo mismo, pero me parecía copado que vean esto. Fíjense, lo que tenemos en el primer caso, la primera reacción es un níquel que tiene 6 aguas en esfera de coordinación, todo acuoso, el complejo este es acuoso, el complejo final también va a ser acuoso, entra un amoníaco a la esfera de coordinación y sale un agua, porque el níquel, digamos, no tiene lugar para alojar a nadie más. Entonces, necesariamente tiene que haber un intercambio de ligandos donde este amoníaco entra a cambio de un agua que se va.
esta reacción tiene asociada la constante 1, que es la que tenemos acá, tenemos el número. Y ahí van todas las constantes sucesivas, ¿no? O sea, la constante 2 va a hacer que entre un amoníaco más, pero teniendo en cuenta que ya había un amonio en esfera de coordinación, es decir, partiendo del producto, siempre va a ser lo mismo, partiendo del producto final, agarro y entra un amonio más, necesariamente se va un agua más, entonces va bajando el número de aguas en la esfera de coordinación y va subiendo el número de amoníacos a medida que hago todas. Ah, sí, agua acuosa puse, perdón, agua líquida. Técnicamente es agua acuosa, pero sí. Sí, perdón, es agua líquida, obviamente. Disculpen. Pero fíjense eso, ¿no? O sea, de cada una de las reacciones partimos del producto y va entrando amoníaco a la esfera de coordinación. Cada una de estas reacciones tiene una constante definida, una constante de estabilidad, que es la que llamamos la constante sucesiva. Y lo que me preguntan es, a partir de esto, ¿cómo calculo las constantes globales acumulativas? No sé si alguno de ustedes puede darse cuenta de qué anda pasando por acá. Escucho propuestas. Está escrito muy sugerente. Las constantes acumulativas, sí, ahí va por ahí en el chat. Me faltó definirles cuál es la reacción que describen, cuál es la reacción asociada a las constantes acumulativas, y efectivamente, la constante acumulativa es cuando entran directamente todos los ligandos que pueden entrar a la esfera de coordinación y reemplazan en este caso al aquo, ¿sí? Es decir, que al níquel entren en una sola reacción los seis amonios, y bueno, salgan las 6 aguas que había anteriormente. Esta reacción es la que describe la constante global acumulativa. Fíjense que por cómo están escritas, por cómo están definidas las constantes sucesivas, la suma de todas estas reacciones va terminando la reacción de la constante acumulativa, la constante global acumulativa, y de nuevo, cuando tenemos sumas de reacciones para constantes de equilibrio, lo que tenemos es que la constante de equilibrio global es la productoria entre las 6 otras constantes sucesivas, digo bien. Fíjense que cuando sumen las reacciones, como cada reacción empieza del producto anterior, este se cancela con este con este, lo único que me sobrevive va a ser el punto de partida, el punto de llegada, se van a sumar todos los amoníacos que entraron, se van a sumar todas las aguas que salieron. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, yo quería aclarar que se pueden definir betas como intermedias, por ejemplo, Sí. qué sé yo, que entran tres amoníacos y salen 3 aguas, pero siempre como partiendo desde como el reactivo, el níquel acuo, digamos. Pero se pueden definir en el medio. Esta sería obviamente la global de todo el proceso. Sí, es cierto. Por eso ponía en plural. Yo asumía que era de una la otra. Pero sí, No, igual la idea obviamente es que sepan la definición, digamos, por eso lo piden, pero sí, por eso lo ponen en plural, porque podrías hacer un beta 1, un beta 2, un beta 3. No sé. Lindo cuadro, linda tabla. Horrible. Bueno, entonces, fíjense, precisamente como tienen la reacción, que es la suma, lo que les termina quedando es la productoria de todas estas constantes para la última constante acumulativa. Y bueno, acá hice la cuenta, me da 9,98 por 10 a la 7, ¿sí? Para el amoníaco. Hasta acá es más que nada definición y un poco manipular las ecuaciones en base a estas definiciones. Lo otro que me dan van a ser las constantes para la etilendiamina, que ya vimos un montón, y las constantes para la dietilentriamina, que la vieron en taller. Así que bueno, eso también van a tener que trabajar. Yo acá les quería poner las reacciones en el caso de la etilendiamina, simplemente por dar un ejemplo, porque ¿qué pasa? El amoníaco es un ligando monodentado, ¿no es cierto? Entran 6 en esfera de coordinación. La etilendiamina es un ligando bidentado, y eso quiere decir que ya no puedo hacer entrar 6 ligandos a la esfera de coordinación, sino que en los 6 sitios de coordinación que tiene el níquel, solamente van a poder entrar 3, ¿no es cierto? Porque cada uno va a unirse, cada ligando va a ocupar 2 sitios de coordinación. De nuevo esto, para que lo tengan en cuenta, NH2, esta sería la etilendiamina, y la dietilentriamina era esto. Estoy bien. ¿Acá tiene un H? Bien. Entonces, fíjense, por un lado para la etilendiamina, ¿qué va a pasar? Bueno, las constantes sucesivas van a terminar siendo que entre una molécula de etilendiamina, un ligando de etilendiamino,
Y para que entre ese ligando triendiamino se tienen que liberar 2 sitios de coordinación, y eso significa que tienen que salir 2 aguas. De la misma manera, cuando entre el segundo, salen 2 aguas más, y así. En este caso, por eso tenemos menos constantes sucesivas, ¿no? Porque pueden entrar menos ligandos. Y de nuevo, lo que van a tener es que si suman esas reacciones, van a llegar a la beta acumulativa, inclusive pueden llegar a la intermedia, como les dijo Marian. Y bueno, para la dietilentriamina van a tener que solamente hay 2 reacciones posibles, ¿no? Porque cuando entra una, fíjense que tiene 3 sitios de coordinación, es un ligando tridentado que ocupa 3 sitios de coordinación, se va a unir por los 3 nitrógenos, ¿sí? Y por eso también tiene menos constantes sucesivas. De nuevo, las beta acumulativas las pueden calcular siempre haciendo el producto entre todas, para llegar obviamente a las beta acumulativas finales, donde desplazo todos los acuos y meto todos los ligandos que puedo en cada caso, ¿sí? Entonces les dicen, yo acá les hice las cuentas, me da la de la etilendiamina me da 10 a la 17, y la de la dietilentriamina me da, bueno, 8 por 10 a la 18. Les piden acá que comparen críticamente los valores obtenidos, y yo los invito a que me digan qué les parece, si ven algo que les llame la atención, y empecemos a construir una explicación para eso. Veo que ya lo vieron en la teórica. ¿Qué les llama la atención entonces de las constantes acumulativas? Vamos de a poco con esto. Que cuantos menos ligandos, entonces es más alta la constante. Sí, cuanto menos ligandos, no sé si es la palabra, pero viene por ahí. O sea, en estos 2 ligandos claramente hay un salto enorme respecto de este ligando amoníaco. Entonces ahí nos entra la duda de, bueno, ¿qué pasó para que terminen siendo tanto más altas? Y efectivamente ahí creo que es lo que intentas decir de menos ligandos, que estos ligandos que terminan entrando menos en la esfera de coordinación porque son polidentados, terminan teniendo constantes de equilibrio, constante de formación acumulativa, constante global acumulativa de estabilidad, mucho más grandes. Entonces nos entra la duda de qué es lo que está pasando acá, y por ahí ya Germán tiró la palabra mágica efecto quelato, que está bárbaro, pero tenemos que saber cómo explicarlo. O sea, tenemos que ejercitar esto de construir una oración que tenga sentido, un parrafito que tenga sentido y que explique todo, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que está pasando acá es lo que llamamos efecto quelato, que es un efecto que tiene un origen puramente entrópico, ¿sí? Que en definitiva el efecto quelato terminaría siendo que los ligandos polidentados suelen ser mucho más estables como ligandos que los monodentados. Esa sería una manera de denunciar qué es lo que pasa. Y la pregunta de por qué, bueno, el efecto creo que esto ya lo vieron en la teórica, me imagino, pero no es un origen energético, o sea, no podemos mandarnos a construir ciclos de alguna manera acá y buscar qué pasó en los enlaces y qué sé yo qué, no lo vamos a encontrar ahí, sino que es uno, creo que casi el de los únicos que vamos a ver en la materia, que viene por el lado de la entropía, que en general es lo que nosotros decimos, bueno, la entropía es comparable, no las vamos a considerar, bueno, en este caso no. ¿Qué pasa con la entropía? Yo acá les puse la reacción, lo puse al revés, ¿no? La salida de los ligandos. Fíjense, parto de un complejo de níquel con amonios o parto de un complejo de níquel con dietilentriamina. Y lo saco, lo reemplazo todo por agua, pierdo los ligandos. ¿Qué pasa con la entropía en cada caso? Y acá los escucho. ¿Qué signo tiene? ¿Qué signo tiene con el amoníaco? Negativo, ¿no? El delta de entropía. ¿Con el amoníaco? ¿Esta reacción de acá arriba? Sí, o muy bajo. Sí, es positivo, como dice Germán. Sí, yo lo que diría es que, sin saber mucho más, diría que es más o menos 0. O sea, me fijo en el número de moléculas, de nuevo, en el número de moléculas disueltas. Lo que estoy haciendo es, yo tenía acá 6 ligandos, meto 6 ligandos nuevos y recupero 6 moléculas, 6 ligandos libres, ¿sí? 6 moléculas libres. O sea, meto 6 moléculas libres a la esfera de coordinación, recupero 6 moléculas libres. Esto termina siendo bastante parecido a 0. Pero ¿qué pasa acá? Yo tengo 2 ligandos y voy a meter 6 moléculas libres, las voy a meter en la esfera de coordinación. Entonces paso de tener acá estas 6 moléculas libres a que se liberen solo 2 moléculas, de nuevo, del ligando que ahora se liberó. Entonces fíjense que acá hay un efecto como de... Acá el orden en la solución es más o menos la misma, la cantidad de especies disueltas termina siendo la misma. Acá, fíjense que cuando entran las aguas, para que se suelte la dietilentriamina, voy a tener que, de alguna manera, ordenar el sistema, porque paso de tener 6 moléculas libres a tener solo 2. Entonces, de alguna manera,
la comparación sería que si al principio las entropías son similares, en este caso la entropía es más bien negativa, ¿sí? Pero en el caso del polidentado, y de nuevo es porque por el intercambio, digamos, de moléculas en solución, lo pensamos un poco de que se ordene el sistema. Y que la entropía sea negativa significa que favorece, ¿no? Porque recordemos que presión y temperatura constante, lo que tenemos es que el delta G viene dado como menos de delta S, entonces si ese delta S es negativo, lo va a tirar para arriba a este término y va a terminar haciendo que delta G tire sea más positivo. Eso quiere decir que soltar el ligando polidentado no va a ser, o va a ser menos espontáneo, si se quiere, que soltar este, si lo comparamos y consideramos que el resto anda más o menos por lo mismo, ¿no? Si los otros términos. No sé si lo ven. O si los otros docentes quieren decir algo también. A veces hay tanto silencio que me preocupa que se haya trabado la compu. No, salió No, todo. está bien, estás vivo. Bárbaro. Estoy copiando, me encanta. Bueno, esto va a ser como súper común. En general uno confía de que cuando uno tiene ligandos polidentados en la esfera de coordinación, por ejemplo, si tenemos, no sé, en el caso de los complejos anteriores que teníamos etilendiaminas con ligandos A, con ligandos cloruro, uno espera que sea más fácil que se suelte uno de esos dos, el aquo o el cloruro, antes que la etilendiamina, porque sabe que por este efecto quelato le cuesta más soltarse, ¿sí? En general, eso también le sirve para construir un cierto criterio, pero después vamos a ver cómo reaccionan los complejos, está bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Y también, fíjense, esto de que se refleja en las constantes de formación de estos complejos. Es más o menos... Sí, sí, totalmente lo que dice Seba. Por supuesto, cuando son moles gaseosos es mucho más notorio el cambio en delta S, ¿no? Que cuando estamos hablando de cosas en solución. Bueno, y lo último que quería comentarles, que ya es más detalle, pero tenemos 10 minutos, no necesitamos mucho más, es el ítem A de este ejercicio, que es un poco, es la única matemática que vamos a hacer en esta guía sobre compuestos de coordinación, pero está bueno que se acostumbren a esto, más que nada para reflejar un par de cosas que deben haber quedado muy olvidadas de INO 1. Les preguntan cuál es la concentración de ion plata más en una solución de 0,025 molar de nitrato de plata y amoníaco de 0,5 molar. ¿Qué esperan que pase en esta solución, primero que nada? ¿Por qué me están preguntando por la concentración de ion plata más? ¿Por qué no sería 0,0025 de una? Y en ese caso resolveríamos el problema en un minuto. Porque está el equilibrio acoplado de la formación de complejos del diamina argentato, ¿no? Me encanta, sí. Plata más, esto lo vimos hace 1000 años cuando vimos amoníaco en la vida de nitrógeno, de hecho me tocó hacerlo a mí. Plata más 2 amoníacos acuosos puede dar el complejo, y está bien, diamina argentato. Argentato no sé porque es catión, ¿no? Pero les termina quedando diamin plata con plata más. Este complejo es acuoso y también está cargado, ¿sí? Se coordinan dos ligandos amonio neutros, no afectan a la carga total del complejo, les queda un complejo catiónico, ¿sí? A partir de ahora esto lo voy a llamar complejo porque me va a ser más fácil de escribirlo. Esto tiene una constante de formación asociada, que pueden ir a las tablas y buscarlos. Una pregunta. Sí. ¿Cómo sabes que son dos amoníacos? Vas a buscar a la tabla y te fijas qué es lo que se forma. O sea, es una duda súper válida. Ah, bueno. Okay. Acá me imagino, ¿no?, que lo que tenemos son dos amoníacos y probablemente aguas completando la esfera de coordinación, ¿no? Bien. Entonces, bárbaro. Sabemos que tenemos este equilibrio que anda dando vueltas hinchando. Entonces la pregunta es cómo resolvemos este ejercicio, cómo nos damos cuenta cuánta plata más tenemos disuelta en solución. Y la respuesta que les voy a dar, y que estoy casi segura de que no les va a gustar, es que la mejor manera de resolver esto es haciendo balances de masa, eventualmente balances de carga si los necesitáramos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo lo que tiré del total de plata eran 0,0025 molar de nitrato de plata. Es decir, que esta concentración de partida es la que me va a definir tanto la concentración de plata más que tengo, pero también la concentración de complejo que se pueda llegar a formar, ¿sí? O sea, yo inicialmente tenía tanta plata más y una vez que meto amoníaco,
esa concentración total de plata más va a estar dividida en la plata libre y la plata complejada. ¿Se ve? Esto sé que estas cosas crípticas de INO 1 capaz que todavía les traen malos recuerdos. Por otra parte, ¿qué pasa con el amoníaco? Yo el amoníaco tiré 0,5 molar en mi tacho. Vamos a considerar en este caso que vamos a despreciar el equilibrio ácido-base, ¿sí? Porque el amoníaco tan concentrado lo más probable es que no tenga una cantidad significativa de amonio. Nos vamos a olvidar de eso por ahora para hacer más simple la matemática del ejercicio. Después es una suposición y si quiere, el que tenga ganas se puede poner a ver si la puede verificar, pero por ahora vamos a imaginar que no tiene, vamos a despreciar la química ácido-base del amoníaco, ¿ok? Los 0,5 molar, la concentración analítica, la concentración inicial que tiré de amoníaco, se va a dividir en el amoníaco que me queda libre y el amoníaco que forma el complejo. Pero con una salvedad, que es que cada complejo tiene 2 amoníacos, es decir, que la concentración total va a venir afectada con un 2 acá. ¿Vamos bien? ¿Tienen sentido para ustedes estos balances? Me interesa eso porque sé que es algo que suele costar en INO 1 y apareció de la nada. Irrumpe. Escucho dudas. Fíjense, lo que estoy diciendo en definitiva es que las concentraciones analíticas van a ser iguales a las concentraciones de las especies que queden libres, más la parte que se compleje, ¿sí? El complejo no se forma de la nada, se forma con lo que tenía inicialmente de las 2 especies, ¿sí? De las 2 especies de acá. De alguna manera, este balance de masa refleja eso, que cuando se forma el complejo, me consumo un poco de lo que hay libre. Una vez que tenemos eso, recuerden también que lo que vamos a trabajar acá, esto es como un poco análogo a lo que hacían en los ejercicios ácido-base, va a ser, lo que nos va a guiar un poco para hacer la resolución, va a ser también la constante de formación. ¿Por qué? Porque tiene todas estas especies metidas. Fíjense, recuerden que la constante de formación es una constante de equilibrio más, es decir, que arriba va el complejo, y abajo van a ir las especies con sus coeficientes estequiométricos. Plata más y amoníaco elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta es la expresión de la constante de formación, que es un dato, lo puedo ir a buscar a tablas, lo recupero. Y entonces, ahora que tengo todo, la pregunta es, bueno, bárbaro, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? Y acá en este caso hay una suposición que podemos hacer, que no sé si alguno quiere proponer alguna. Les doy un minuto de silencio. ¿Concentración de plata puede ser despreciable en el primer balance de masa? ¿Por qué? Porque la KF es muy alta, así que la mayor parte de la plata va a estar acomplejada. Ok, viene por ahí. La KF, fíjense que en general las KF son números bastante altos, es cierto. Y fíjense una cosa más, que es lo que sería más importante, que es que tengo una KF alta y tengo un montón más de amoníaco que de plata. Fíjense que esto es 2 por 10 a menos 3, ¿sí? Contra 0,5. Es decir, que lo más probable es que con tanto amoníaco termine complejando casi toda la plata. Entonces estoy de acuerdo. Lo más probable acá va a ser que la concentración de plata libre termine siendo despreciable. Vamos a decir que es mucho menor a la del complejo. Y en ese caso, si estas son nuestras ecuaciones 1, 2 y 3, lo que terminamos teniendo es, en la ecuación 1, nos termina quedando que 0,0025 molar es directamente la concentración de complejo, bajo la suposición que hicimos, y eso quiere decir que podemos ir a la ecuación 2 y despejar la concentración de amoníaco, ¿no es cierto? Porque ahora, si esta ya la conocemos, es simplemente ir a hacer la cuenta. Nos va a quedar que es 0,495 molar, es decir, que apenas se ve afectado el amoníaco por complejar, que tiene sentido, ¿no? De nuevo, es muy poquita plata, es muchísimo amoníaco. Y una vez que tenemos eso, podemos ir a la ecuación 3, y fíjense, como ya tenemos la concentración de complejo, ya tenemos la concentración de amoníaco, la KF es un dato, podemos despejar plata de ahí, ¿no es cierto? La plata les termina quedando KF, perdón. La plata les termina quedando complejo dividido amoníaco al cuadrado por KF. Ahí vamos. Si hacen la cuenta, van a llegar a 6,34, me da a mí, por 10 a la menos 10 molar. Esa sería mi respuesta final de concentración de plata. Me falta verificar la suposición. Recuerden que cuando hacen este tipo de ejercicios siempre apuntamos a hacer alguna buena suposición con un criterio, con algún criterio químico, y después a verificarla, porque una vez le pifia. Y efectivamente, fíjense que 6,34 por 10 a la menos 10
es efectivamente mucho menor que 0,0025. Entonces, estamos bien. O sea, la plata es mucho menor que la concentración de plata libre, mejor dicho, es mucho menor que la concentración del complejo. Todas las cuentas que hicimos son válidas. ¿Lo ven esto? ¿Odiaron que vuelvan los balances de masas? ¿Qué onda? Les escucho. Ya con esto terminamos, pero tenemos tiempo para preguntas o lo que sea. Acá hay alguien que le gustan los balances de masa y el cuenterío, me encanta. Te vas a divertir en la analítica. Hay varios. ¿Ustedes cursaron INA 1 el cuatri pasado así virtual o vienen de cursar la presencial en algún momento? Ok. Segundo cuatri 2019, ok. Mejor así. Sí. Para los que virtuales. Claro. ¿Post virtual? Ok. De todo. Buenísimo. Bueno, dejo de compartir. Bueno, buenísimo, gente. Con esto igual terminamos además la unidad 12, ¿ok? La unidad 12 tiene a lo último un par de problemitas. Bueno, quedan algunas cosas por hacer, o sea, háganla, practíquenla. Está todo visto, esencialmente. El último cacho tiene un problema adicional, que es de una cosa que se llama método de Job. No lo damos acá porque no tenemos tiempo, pero péguenle una mirada, ¿ok? Está bastante explicado el problema, o sea, pueden verlo y cuanto mucho preguntan, eso, ¿ok? Tal vez lo tocan en el taller, tal vez lo tocan en el taller, pero no estoy seguro. Capaz que no. Así que no quiero afirmar que lo van a tocar en el taller, por si las dudas. Pueden seguir paso a paso el razonamiento. Está ahí explicado como las deducciones que van haciendo para... Sí, tal cual. Tal cual. Pero bueno, eso. Y nada, con esto entonces terminamos la unidad 12 y la vez que viene arrancamos ya con la unidad 13. La unidad 13 no está subida al campus, pero la subo ahora mismo cuando termine la clase. Es hablar ya de estructura electrónica, digamos, en compuestos de coordinación. Así que vamos a entender cómo se entiende, vamos a tratar de entender cómo se entiende el enlace, digamos, en los complejos, ¿ok? Enlace químico entre el metal y los ligandos. Así que bueno, con eso cerramos. Si tienen alguna duda, nos quedamos un rato respondiendo. Si no, cortamos acá. Sí, yo tengo una duda, no es de la clase de hoy, pero es de algo que repite mucho en la teórica. ¿Qué significa que un compuesto sea anhidro? Que no tiene agua. Perfecto, Perdón. Gracias. Nada, pero no sé en qué contexto lo habrán usado para... Sí, era para comparar una sal hidratada y otra que... ok, sí, anhidro es sin agua sólidos, y Hay muchos sólidos que vienen con aguas de hidratación, lo que uno llama agua de hidratación, que son, tipo, una escribe, por ejemplo, sulfato de cobre pentahidrato, por ejemplo, el sulfato de cobre que usaban en Inorgánica 1, los que hicieron presencial y tuvieron el labo. Igual ya no sé más, ¿no? No importa. Creo que no sé más. No importa. Pero los sólidos vienen con aguas que están metidos adentro de la red con una estequiometría definida, digamos. O sea, están dentro de la red cristalina y todo eso. Entonces se habla de que esos sólidos son como sólidos hidratados, ¿no? Son hidratos. Cuando habla de sólidos anhidros se refiere a que son sólidos con una estequiometría que no incluye aguas en la red cristalina. Es la especie anhidra. Gracias. Nada. Yo la última vez que estuve sí se hizo, en primer cuatri 2019. Después no sé. Me suena que el segundo cuatri no se hizo más, pero capaz que estoy divagando. A mí no me quedó muy claro la diferencia entre las Ks y las betas. Es más que nada la ecuación química que describen. Fíjate, para que vuelvo. A ver, vamos con la del níquel, que es bien completa. Acá. Fíjate, las Ks, constantes sucesivas, lo que hacen es describir una ecuación química que es la entrada a un ligando a la esfera de coordinación, ¿sí? Entra un amoníaco, después otro, después otro. Fíjate que el subíndice de alguna manera te está indicando cuántos amoníacos había de partida en la esfera de coordinación, ¿sí?
pero la entrada es siempre de a un ligando. La beta acumulativa ya es entrar de varios ligandos. Escribí la finalísima, que sería que entren todos los que pueden entrar a la esfera de coordinación, que son 6 en este caso, y nada, es esa misma reacción, pero de una, ¿sí? Es más que nada eso. Es la diferencia. La sucesiva es literalmente, es la ecuación química que están describiendo, ¿no? Porque acordate que cualquier constante de equilibrio está asociado a una ecuación química que está escrita de cierta manera. La constante sucesiva, como su nombre lo dice, van de a uno. Van de a uno y en cadena. Bien. La K5 implica meter el quinto amoníaco a partir del complejo que tiene 4 amoníacos y 2 aguas, ¿entendés lo que digo? Claro. O sea, el complejo tiene 4 amoníacos y 2 aguas, le metes un solo amoníaco y te genera el que tiene 5 amoníacos, un agua y un amoníaco suelto. La beta 5 es agarrar el níquel hexacuo y meterle 5 amoníacos y escupir 5 aguas. ¿Entiendes? Y es igual a K1 por K2 por K3 por K4 por K5. Claro. La beta 5. Beta N es la productoria, digamos, desde K1 hasta KN. Porque es sumar reacciones, se multiplican las constantes, se suman deltajes. Sí, claro. Bien. ¿Algo más, gente? ¿Todo en orden? Ok. Bueno, cortemos acá entonces, ya más o menos me parece que estamos. Cualquier cosa, gente, como siempre, nos buscan en Discord, nos buscan por cualquier vía y estamos disponibles para lo que sea, ¿ok? Así que nada, nos vemos, se cuidan. Nos vemos el viernes. Chao. Adiós. Hasta luego. Chao.